Hola a todos, seguimos con la SEC te lleva a y vamos a revisar ahora los resultados del estudio COMPLETE, un estudio en el que se evalúa o se compara la revascularización completa versus la revascularización solo de la lesión culpable cuando nos encontramos ante un infarto con elevación del ST y enfermedad coronaria multivaso. Como sabemos, los pacientes que son sometidos a angioplastia primaria en el contexto de un infarto agudo con elevación del ST muchas veces o muy a menudo presentan enfermedad coronaria multivaso. Y en esos casos existe duda sobre cuál sería la mejor estrategia a seguir, si revascularizar de forma rutina todas las lesiones significativas que se encuentren o si manejar de forma conservadora las lesiones que no son culpables y que no están implicadas en el infarto agudo en cuestión. Resultados de ensayos clínicos previos han demostrado que el tratamiento de las lesiones no culpables, es decir, la revascularización completa, se asocia en general con una reducción de la tasa de revascularización futura, pero ninguno de ellos ha tenido el poder suficiente como para demostrar reducción en eventos más fuertes como es la muerte cardiovascular o el infarto de miocardio. En este contexto aparece el COMPLETE Trial con el siguiente objetivo, es decir, en pacientes con elevación del ST, infarto con elevación del ST y enfermedad coronaria multivaso en los cuales se ha conseguido hacer una revascularización exitosa de la lesión culpable, valorar si seguir una estrategia basada en la revascularización completa, incluyendo revascularización de lesiones no culpables, es superior a una estrategia basada únicamente en la revascularización de la lesión culpable. Básicamente en términos de reducir muerte cardiovascular o la aparición de nuevo infarto de miocardio. La diapositiva resume el diseño del estudio. Como vemos, se trata de pacientes con infarto con elevación del ST, enfermedad coronaria multivaso, en los cuales se ha realizado una angioplastia exitosa sobre la lesión culpable. En estos pacientes, excluyendo aquellos a los cuales se recomendó tratamiento quirúrgico o aquellos que ya habían recibido cirugía previa, fueron randomizados a uno de estos dos grupos, o bien revascularización completa o bien revascularización únicamente de la lesión culpable. 2016 pacientes fueron tratados con revascularización completa, mientras que el segundo grupo lo constituyeron 2025 pacientes. Como vemos, fue un estudio multicéntrico en el que participaron muchos países del planeta. Todos los pacientes fueron medicados de acuerdo a las guías, con tratamiento óptimo y seguidos durante un seguimiento mediano de 3 años. Como objetivos primarios se analizaron el compuesto de muerte cardiovascular o infarto de miocardio y también el compuesto de muerte cardiovascular, nuevo infarto de miocardio o revascularización basada en la presencia de isquemia. Los objetivos secundarios básicamente fueron cada uno de los componentes de los objetivos primarios. Estos son los resultados en cuanto a las características basales y del procedimiento, como podemos ver en ambos grupos. Como podemos ver, se trata de una población bastante característica de infarto agudo de miocardio relativamente joven, con un 80% aproximadamente de hombres, una presencia de diabetes del 20% y de factores de riesgo habitual para las poblaciones de infarto agudo de miocardio. Los pacientes fueron tratados adecuadamente con doble antiagregación, mayoritariamente con aspirina y ticagrelor. Como podemos ver también en la tabla, el número de vasos que presentaban lesiones, además del vaso culpable, mayoritariamente era 1, aunque en un porcentaje no despreciable existían más de 2 lesiones adicionales a la lesión culpable, con una estenosis media de alrededor del 80%. Y como podemos ver también, el syntax score fue balanceado tanto basalmente como tras haber hecho el intervencionismo, la revascularización de la lesión culpable en los dos grupos. La gráfica resume los resultados o muestra los resultados del primer objetivo primario, es decir, el compuesto de muerte cardiovascular o nuevo infarto de miocardio. Como podemos ver, en el grupo de revascularización completa se observó una reducción del objetivo primario con un hazard ratio de 0,74 y una NNT a los 3 años de 37. Y como vemos también, el beneficio pareció mayor a medida que el seguimiento se prolongaba.
En cuanto al segundo objetivo primario, es decir, el compuesto de muerte cardiovascular, nuevo infarto o revascularización guiada por la presencia de isquemia, podemos ver que nuevamente en el grupo de revascularización completa se observó una reducción con un hazard ratio de 0,51 respecto al grupo en el cual se realizó revascularización de la lesión culpable únicamente. Un NNT de 13 a los 3 años. En cuanto a los objetivos secundarios, podemos ver que básicamente el beneficio se obtuvo mayoritariamente por, digamos, en base a los componentes de infarto de miocardio, revascularización guiada por isquemia y también la angina inestable también se vio reducida en el grupo de revascularización completa, mientras que la muerte cardiovascular o la muerte de cualquier causa no mostró o no se vio reducida en el grupo de revascularización completa respecto al de revascularización únicamente de la lesión culpable. La tabla que muestro ahora resume los datos de seguridad y, como podemos ver, no hubo diferencias en cuanto a las complicaciones en una u otra estrategia, es decir, fueron similares en cuanto a la incidencia de AVC, de trombosis de stent, de hemorragia o incluso de insuficiencia renal asociada al uso de contraste. Y finalmente, dos pinceladas sobre los subgrupos, el análisis de subgrupos. En cuanto como podemos ver aquí, el beneficio que se obtuvo en el grupo de revascularización completa fue similar, tanto si ésta se realizaba durante la hospitalización inicial, es decir, con una mediana de tiempo de un día, como si se realizaba en un segundo tiempo después de haber dado de alta al paciente, y es decir, con una mediana de tiempo de 3 semanas posterior al infarto índice. El beneficio, como digo, fue similar para el grupo de revascularización completa en ambos abordajes. Y finalmente, destacar que dentro del análisis de subgrupos solo se observó beneficio cuando las lesiones no culpables mostraban una estenosis, una severidad de estenosis superior al 80%, como vemos en la gráfica. Así pues, en conclusión podemos decir que los pacientes con infarto con elevación del ST y enfermedad coronaria multivaso, en comparación con el tratamiento únicamente o exclusivamente de la lesión culpable, el tratamiento de revascularización completa reduce el riesgo de muerte cardiovascular o de nuevo infarto en un 26%, reduce asimismo el riesgo de muerte cardiovascular, nuevo infarto o revascularización basada en la presencia de isquemia en un 49%. El beneficio de la revascularización completa es similar en aquellos pacientes que se someten al tratamiento de las lesiones no culpables durante la hospitalización índice o bien incluso después del alta en un segundo tiempo, y no hubieron diferencias significativas en cuanto a las complicaciones entre una estrategia y otra. Muchas gracias.